mi nombre es Regina, y esta historia no empieza con un final feliz, sino con un nudo en la garganta que no me dejó dormir por años. Yo confiaba en mi familia, o al menos eso creía, hasta que un día me enteré que la sangre no siempre significa lealtad. ¿Qué harías tú si descubrieras que todo lo que creías era una mentira? Mi madre falleció cuando yo tenía apenas 12 años. Mi padre, bueno, él simplemente desapareció. Me crió mi tía Marcela, su hermana menor, una mujer que todos en el barrio admiraban por su fuerza y su valentía, pero que a puertas cerradas escondía una verdad podrida. Yo era su niña, su hija del corazón, como le decía a todos. Pero ahora entiendo que solo era su peón, su fachada para esconder lo que de verdad tramaba. Crecí en una casa donde las palabras dulces se mezclaban con silencios fríos. Donde cada caricia tenía un precio y cada sonrisa venía con condiciones. Me obligaban a ser perfecta, mejores calificaciones, mejor conducta, mejor todo. Porque, según ella, tú representas lo que yo no pude ser. Pero nunca entendí por qué me lo decía con ese odio contenido en los ojos, como si yo fuera su enemiga, no su sobrina. Hasta que cumplí 17, y encontré una carta que lo cambió todo. Era de mi madre. Una carta escrita con miedo y desesperación. Si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. Confía en tu instinto, Regina. No confíes en Marcela. Ella me quitó todo. Incluso a ti. Esa última frase se me clavó como una daga en el pecho. ¿Qué significaba incluso a ti? ¿Qué me había quitado? Esa noche me temblaban las manos. Le pregunté a mi abuela si era verdad, y lo único que hizo fue llorar. No dijo una sola palabra. Pero su silencio fue la respuesta más ruidosa de mi vida. Algo oscuro se escondía bajo mi propio techo, y yo apenas estaba empezando a abrir los ojos. Durante semanas fingí que nada pasaba, pero empecé a investigar. Busqué documentos, actas, papeles viejos. Y lo encontré, mi madre había dejado un testamento. Uno que jamás fue ejecutado. En él, dejaba mi custodia a otra persona, a una mujer llamada Mónica. ¿Quién era ella? ¿Por qué nunca había escuchado su nombre? Encontrarla fue difícil. Pero lo logré. Mónica era una antigua amiga de mi madre, una hermana de la vida que había sido alejada de mí a la fuerza. Me recibió con lágrimas en los ojos, como si me hubiera estado esperando toda su vida. Me mostró fotos, cartas, grabaciones de voz, pruebas de que mi madre tenía miedo de Marcela. Miedo real. Porque Marcela no solo quería mi custodia, quería mi herencia. Mi madre había dejado un seguro de vida, uno que desapareció misteriosamente tras su muerte. ¿Sabes quién cobró ese dinero? Exacto. Marcela. Usó mi nombre. Mi firma. Todo. Y yo no sabía nada. Vivía en su casa como una mendiga emocional, mientras ella se enriquecía con el dinero que mi madre dejó para mí. Intenté confrontarla. Le dije que sabía todo. Que había hablado con Mónica. Que había visto los papeles. Pero en lugar de negarlo, se rió. ¿Y qué vas a hacer tú, niña? ¿Quién te va a creer a ti? Su voz fue como una serpiente envenenada en mi oído. Y entonces entendí algo más, no solo me había robado. También me había encerrado. Psicológicamente. Me había hecho creer que yo no valía. Que sin ella no era nada. Pero se equivocó. Fue ahí cuando empezó mi transformación. Me acerqué a una abogada que trabajaba con víctimas de abuso familiar. Le conté todo. Le mostré los documentos, las grabaciones, incluso el testamento. Me costó meses, pero logré abrir un caso judicial. Y ahí empezó la verdadera guerra. Marcela tenía contactos. Gente poderosa. Manipuló testigos, mintió ante el juez, intentó desacreditarme con informes falsos de inestabilidad emocional. Me llamaron loca. Inventaron que yo me drogaba. Que era promiscua. Que tenía problemas mentales heredados de mi madre. Cada palabra era una puñalada. Pero no me rendí. Mientras tanto, Mónica me apoyaba como podía. Dormíamos con miedo. Nos llamaban números desconocidos a las 3 de la mañana. Nos seguían. Me rayaban la mochila en la escuela con frases como vas a pagar por esto. Estaba claro que alguien quería que abandonara el juicio. Pero no lo hice. No podía. Era esto o vivir con la mentira el resto de mi vida. El día del juicio final, mi corazón no paraba de latir. Marcela llegó vestida como una santa. Sonriendo.
Llevaba a un sacerdote como testigo. Pero no contaba con algo, las pruebas nuevas que habíamos encontrado. Registros bancarios. Testigos que trabajaron en la aseguradora. E incluso, un audio donde confesaba, sin saber que estaba siendo grabada. El silencio en la sala fue sepulcral cuando lo reprodujeron. Yo la maté en vida, esa mujer se lo merecía. Y la niña me debe todo. Todo. Esa fue su voz. Fría. Vacía. Innegable. Ya no había nada más que discutir. El juez dictaminó no solo la restitución de mi herencia, sino una orden de alejamiento. Marcela fue procesada por fraude, falsificación y abuso. Y cuando salió del tribunal, aún intentó sonreír, pero ya no era poderosa. Era solo una sombra, una máscara cayéndose a pedazos. A los 19 años, me mudé sola. Estudié Derecho. Me prometí que iba a ayudar a chicas como yo, atrapadas en familias donde el amor se usa como cadena. Donde el silencio es veneno y la verdad, una amenaza. Cada día me miro al espejo y me recuerdo, no soy lo que me hicieron. Soy lo que decidí ser después del dolor. Porque sí, me rompieron, pero también me enseñaron a reconstruirme. Y ahora, nadie más va a callarme. Después del juicio, todos me dijeron que lo peor ya había pasado, pero nadie me preparó para lo que vino después. Porque una cosa es que se haga justicia en una sala fría y llena de abogados, y otra muy distinta es reconstruir tu vida cuando todo lo que fuiste está hecho pedazos. ¿Cómo se vuelve a confiar después de que la persona que te crió, te traicionó de la forma más cruel? Durante semanas no pude dormir. Aunque Marcela tenía orden de alejamiento, yo sentía su presencia en cada sombra. Me perseguía el sonido de su voz, su risa fingida, esa mirada con la que me hizo sentir basura por años. Había ganado, pero no me sentía libre. Y entonces entendí que el daño real no fue lo que me robó. Fue lo que me hizo creer sobre mí misma. No tenía amigos. No sabía cómo tenerlos. Nunca me dejaron ser una adolescente normal. A los 12 ya me enseñaban a callar. A los 15 ya me decían que si lloraba, era débil. A los 17 me miraba al espejo sintiéndome un estorbo. Y ahora, a los 19, tenía que aprender desde cero a ser yo. Mónica intentó ayudarme. Pero ella también estaba quebrada. Se sentía culpable por no haberme salvado antes, por haber sido silenciada por miedo, por haberse dejado vencer por Marcela hace tantos años. Compartíamos el dolor, pero no sabíamos cómo sanarlo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me preguntó, ¿qué quieres hacer con tu vida, Regina? Me tomó de sorpresa. Nunca me lo había preguntado nadie. Siempre fue haz esto, sé aquello, cállate. Me quedé callada un momento, y respondí con un hilo de voz, quiero que esto no le pase a nadie más. Y así fue como comencé a estudiar Derecho. Quería entender el sistema, saber cómo protegerme, cómo defender a otras personas como yo. Me obsesioné. Me volví la mejor de la clase. No porque quería notas, sino porque necesitaba tener control. Control sobre algo. Sobre lo que fuera, ¿tú entiendes lo que es vivir toda tu vida sin tener voz, y de pronto darte cuenta que sí puedes hablar? Pero cuando por fin empecé a sentirme fuerte, Marcela volvió a aparecer. No en persona, sino en redes sociales. Creó cuentas falsas. Publicaba fotos mías de cuando era niña, con textos manipuladores como me la arrebataron injustamente. Gente del barrio, sin saber la verdad, empezó a atacarme. Me decían malagradecida, loca, influenciada por la otra. Otra vez me hacían dudar de mí. Tuve crisis de ansiedad. Me daban ataques de pánico cuando escuchaba un mensaje de voz. Y aún así, seguía adelante. Cada lágrima me enseñaba algo. Cada insulto reforzaba mi propósito. Porque ya no era una niña perdida, era una mujer construyéndose entre las ruinas. Un día, al salir de la universidad, un auto me siguió. Era negro, polarizado. Me cruzó el paso y frenó en seco. Por un instante, pensé que era Marcela. Pero no. Era un hombre al que yo no conocía, pero que sí conocía muy bien a mi madre. Se llamaba Hugo. Dijo que había sido el contador de confianza de mi madre, y que había algo que debía darme. Un sobre. Un último secreto. Me temblaban las manos al abrirlo, y dentro encontré lo impensable, otra cuenta bancaria. Con dinero que mi madre había dejado en caso de emergencia. Dinero que Marcela nunca encontró. Era una especie de fondo de protección.
Y una carta, otra más. Pero esta vez, una que me derrumbó. Si estás leyendo esto, es porque resististe. No sé cómo ni en qué condiciones, pero si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay una fuerza que heredaste de mí. Yo hice esto para empezar tu verdadera vida. No permitas que el odio que te rodeó te convierta en una versión oscura de ti. Transfórmate en fuego. Pero uno que ilumina, no que quema. Lloré durante horas. Y luego, me levanté. Usé ese dinero para fundar algo que cambiaría todo, una red de apoyo para jóvenes que, como yo, fueron manipulados por sus propios familiares. Le puse de nombre Semilla. Porque de todo lo que viví, algo tenía que florecer. La red creció. Rápido. Más de lo que imaginé. Historias como la mía salieron de la oscuridad. Había chicos que habían sido silenciados, niñas que vivían con abuelos abusivos, jóvenes que no sabían que podían denunciar. Y por primera vez, me sentí útil. Me sentí viva. Pero la paz no dura cuando hay gente que no soporta tu brillo. Y Marcela volvió a atacar. Esta vez, legalmente. Intentó apelar la sentencia. Alegó manipulación emocional, difamación y hasta apropiación de fondos familiares. Quería quitarme hasta el aire. No lo logró. Pero removió heridas. Tuve que testificar otra vez. Recordar todo. Reabrir el archivo de mi propio trauma. La diferencia fue que esta vez no estaba sola. En la sala, estaban decenas de chicos y chicas que ayudé. Algunos con carteles. Otros simplemente con su presencia. Y ahí entendí que ya no era solo mi historia. Era una cadena de vidas que habíamos salvado juntos. El juez rechazó la apelación. Y esta vez, el fallo fue público. La verdad salió en medios locales. Y todo el barrio, finalmente vio lo que Marcela era. Una máscara quebrada. Una mujer que usó el dolor ajeno para llenar su vacío. Ella desapareció. Y yo, seguí floreciendo. Hoy tengo 26 años. Ya no tiemblo al hablar. Ya no me disculpo por existir. Doy conferencias. Escribo. Acompaño procesos. Pero sobre todo, respiro. Porque eso es lo que más nos quitan cuando vivimos con miedo, el aire. La certeza de que mañana puede ser distinto. Y sí, me costó. Me destruyeron. Me abandonaron. Me traicionaron. Pero también me enseñaron a reconstruirme. Porque no soy una víctima. Soy el fuego que nació del silencio. Y prometo, que nunca más dejaré que lo apaguen. 5 años después de haber enterrado legalmente a Marcela, juré que jamás volvería a saber de ella. Pero el pasado no se entierra tan fácil cuando aún quedan fantasmas rondando tu nombre. Un día, justo después de una conferencia sobre justicia familiar en Oaxaca, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Una imagen borrosa, tomada desde lejos. Era yo. Caminando sola hacia el hotel. Al reverso, solo una palabra escrita con marcador rojo, aún respiro. El miedo regresó como una oleada helada. ¿Había vuelto? ¿Estaba cerca? ¿Qué quería ahora? Decidí no decírselo a nadie. No a Mónica. No a mis compañeras del colectivo. No a la policía. Me juré que ya no iba a ser la víctima. Pero esa noche no dormí. Y la siguiente tampoco. Volví a caminar mirando por encima del hombro. Volví a revisar las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me convertí en la versión vigilante de mí misma, como si mi cuerpo recordara cada trauma, y lo activara sin permiso. Pero lo peor no fue la paranoia, fue la duda, ¿y si no era Marcela? ¿Y si había alguien más que me odiaba por haber dicho la verdad? Una semana después, lo confirmé. Recibí una llamada anónima. Al contestar, nadie hablaba. Solo se escuchaba una grabación, una discusión antigua entre mi madre y Marcela. Una grabación que solo alguien muy cercano podría haber tenido. Me temblaron las manos. Era un mensaje. No solo de presencia, sino de poder. Quien fuera que me seguía, tenía acceso a lo más íntimo de mi historia. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué querían? ¿Venganza? ¿Silencio? Investigando, descubrí algo que me rompió otra parte del alma. Marcela tenía una hija. Una que ocultó durante años. Nacida cuando tenía apenas 17. La dejó al cuidado de otra familia. Pero esa hija creció, y al parecer,
Venía a cobrar las cuentas que su madre no pudo pagar. Se llamaba Evelyn. Tenía 23 años. Y en redes sociales, bajo perfiles falsos, llevaba años atacándome sin que yo supiera. Era ella quien enviaba las amenazas, quien me seguía, quien me estudiaba, porque según sus publicaciones, le robé la madre que nunca tuvo. Cuando por fin la confronté en un café público, esperé encontrarme con una copia de Marcela. Pero lo que vi fue aún más trágico, una joven quebrada, llena de rabia, temblando entre odio y necesidad. Me dijo, ella hablaba de ti como si fuera su mayor obra, y su mayor error. Me contaba cómo te controlaba. Cómo era suya. Y yo solo pensaba, ¿y yo qué? ¿Por qué a mí me abandonó, y a ti te hizo su obsesión? Me quedé en silencio. Quise odiarla. Pero no pude. Era otra víctima del mismo monstruo. Le ofrecí ayuda. Le propuse entrar a terapia con una de nuestras psicólogas. Le hablé de Semilla, del proyecto, de todo lo que habíamos hecho para romper el ciclo. Por un segundo, vi una chispa en sus ojos. Como si una parte de ella quisiera escapar. Pero luego, se rió. Una risa rota. Tú no entiendes, ya es tarde para mí. Yo no quiero sanar. Yo quiero que tú sufras lo que yo viví en silencio. Y se fue. Dejando en la mesa una foto mía con mi madre, recortada, con mis ojos rayados con tinta. Desde entonces, vivo entre dos mundos, el que construí con amor, y el que me recuerda que el odio es una herencia que se transmite como veneno. No he vuelto a saber de Evelyn. Pero sé que está cerca. Observando. Esperando el momento para destruir lo que tanto me costó levantar. No quiero guerra, pero tampoco voy a permitir que mi historia termine siendo su combustible. Aprendí que a veces, el perdón no salva. Solo refuerza a quien no quiere cambiar. Y yo, ya no estoy para salvar a nadie que quiera arrastrarme al infierno. Hoy sigo adelante. Pero con los ojos más abiertos que nunca. Enseñando a otros que sanar no es olvidar, que el pasado no se borra, se integra. Que a veces el monstruo lleva tu sangre. Y que decir la verdad no es fácil, pero es lo único que libera. Evelyn no es mi enemiga. Es el eco de una tragedia mal cerrada. Pero si algún día decide romper la cadena, yo estaré ahí. Si no, también estaré lista. Porque aprendí a vivir con cicatrices. Pero nunca más, con cadenas.